¿Quién es Ana Rosa Pinedo? ¿Cómo se define Ana Rosa? Ok, Ana Rosa Pinedo es una mujer muy luchadora, con mucho corazón, me autodefino a través de la historia que yo me cuento a mí misma. Yo creo que soy la historia que me vengo contando y que me vengo contando últimamente a través de mis experiencias y de mis sueños y mis anhelos, porque yo creo que nosotros somos no lo que nos pasa en nuestra vida, sino lo que nos contamos con aquello que nos pasa. Entonces, durante mucho tiempo yo me conté una historia a mí misma que me mantuvo en un mundo de silencio, de inferioridad, y poco a poco la misma vida me fue enseñando que la vida no hay que vivirla de esa manera, y creo que conforme fui sanando emocionalmente, psicológicamente, fue que mi mundo se fue transformando. ¿A qué te refieres con ese momento de silencio? Mira, yo soy una persona afortunada porque la verdad es que me refiero afortunada porque soy una de las selectas en este mundo, del 0.1% que nacieron con mutismo selectivo. Mutismo selectivo es una discapacidad psicológica, de hecho está en el libro, en el manual de psiquiatría, y es una fobia social extrema. Es decir, te da miedo hablar. Puedes hacerlo, porque fisiológicamente estás perfecta, físicamente estás perfecta, cuerdas vocales, todo está perfecto, pero en tu cabeza algo no funciona bien. Entonces, cuando uno sale a la calle, es decir, cuando ya no estás con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, que es tu núcleo seguro, entonces se viene como esa fobia a la gente y te da tanto miedo que no puedes hablar. No puedes hablar y no puedes expresarte ni siquiera para decir tus necesidades fisiológicas básicas. Quiero ir al baño, tengo hambre, tengo sed, me duele. No puedes hacerlo. Ni siquiera puedes tampoco sonreír. No puedes expresar tus emociones verbalmente, pero tampoco con tus gestos no lo puedes hacer. No me podía reír, no podía llorar. Wow. Entonces realmente es estar en una cárcel mental donde tu verdugo eres tú mismo. Arrancamos. Este es tu podcast Desnudando al Escritor, donde no nos quitamos la ropa, desnudamos el alma y el corazón de nuestros invitados. Y el día de hoy, pues no es la excepción, una gran amiga, una gran persona, una excelente odontóloga. No hay que tenerles miedo, hay que tenerles paciencia nada más, no terror tampoco. Tenemos a Ana Rosa Pinedo, una gran persona, gran odontóloga. Ella nos platicará de todo ese proceso que ha llevado, de tanto que ha batallado, pero tantos logros que ha tenido. Ana Rosa, muchas gracias, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, mi estimado Carlos, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Me siento muy contenta y muy honrada de estar en tu programa, en tu podcast. Muchas gracias por aceptar. Y pues aquí, ya lo decía al principio, no nos desnudamos, solamente vamos a tratar de desnudar esa alma, ese corazón, todas las vivencias, todo lo que en muchas ocasiones se sufre, se batalla, se lucha y que en ocasiones las personas no se dan cuenta todo lo que se tiene que vivir para llegar hasta donde uno a veces puede llegar y al espacio y todo lo que estás logrando en este momento. Y para ver esto lleva un proceso. ¿Quién es Ana Rosa Pinedo? ¿Cómo se define Ana Rosa? Ok, Ana Rosa Pinedo es una mujer muy luchadora, con mucho corazón, me autodefino a través
de la historia que yo me cuento a mí misma. Yo creo que soy la historia que me vengo contando y que me vengo contando últimamente a través de mis experiencias y de mis sueños y mis anhelos, porque yo creo que nosotros somos no lo que nos pasa en nuestra vida, sino lo que nos contamos con aquello que nos pasa. Entonces, durante mucho tiempo yo me conté una historia a mí misma que me mantuvo en un mundo de silencio, de inferioridad, y poco a poco la misma vida me fue enseñando que la vida no hay que vivirla de esa manera, y creo que conforme fui sanando emocionalmente, psicológicamente, fue que mi mundo se fue transformando. Wow, qué excelente manera de definirte, porque muchas veces se nos olvida ser nosotros mismos, vivir lo que soñamos, vivir lo que anhelamos, y tú es lo que estás comentando, lo has vivido y lo viviste tanto en tu infancia como lo comentas ahora, que ya nos lo platicarás. Y ahora que estás viviéndolo del otro lado, una vez que superaste ese problema que tenías, entonces, ¿cómo nos vamos adaptando y tenemos que ir moldeando lo que nos va presentando la vida? Y este proceso te ha llevado hasta donde estás ahora, pero si nos vamos a ese momento en el cual tú comentas que te generó problemas, te la creíste, pero que te limitaba, un momento callado. A lo mejor yo lo tomé yo así como una idea. ¿A qué te refieres con ese momento de silencio? Mira, yo soy una persona afortunada, porque la verdad es que me refiero a afortunada porque soy una de las selectas en este mundo, del 0.1% que nacieron con mutismo selectivo. Mutismo selectivo es una discapacidad psicológica. De hecho, está en el libro, en el manual de psiquiatría. Y es una fobia social extrema. Es decir, te da miedo hablar. Puedes hacerlo, porque fisiológicamente estás perfecta, físicamente estás perfecta, cuerdas vocales, todo está perfecto, pero en tu cabeza algo no funciona bien. Entonces, cuando uno sale a la calle, es decir, cuando ya no estás con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, que es tu núcleo seguro, entonces se viene como esa fobia a la gente y te da tanto miedo que no puedes hablar. No puedes hablar y no puedes expresarte ni siquiera para decir tus necesidades fisiológicas básicas. Quiero ir al baño, tengo hambre, tengo sed, me duele. No puedes hacerlo. Ni siquiera puedes tampoco sonreír. No puedes expresar tus emociones verbalmente, pero tampoco con tus gestos no lo puedes hacer. No me podía reír, no podía llorar. Wow. Entonces realmente es estar en una cárcel mental donde tu verdugo eres tú mismo. Entonces por eso te decía, soy la historia que me he contado, sí. En ese tiempo la historia que ese verdugo me contaba era que yo no podía hablar, que me sentía inferior a todo el mundo, mi voz no podía salir, por más que yo quería que saliera, no salía. Entonces, bueno, yo fui una niña con una infancia difícil, una infancia triste, porque yo creo que el peor castigo que hay para un ser humano es la soledad. El estar aislado para mí creo que es el castigo más cruel que puede haber. Por eso yo creo que en las cárceles están esos lugares donde se portan mal y los meten encerrados sin luz y sin que nadie les hable. Esas celdas de castigo. Entonces pensar que una niña tenía esa celda de castigo autoimpuesta, pues sí fue muy difícil. Fue muy difícil toda mi infancia, toda mi niñez, porque estuve con ese mutismo. Y cuando yo termino la primaria, porque en ese momento yo a veces digo que las enfermedades psicológicas o mentales son más difíciles que las físicas, porque muchas veces con una enfermedad física, pues tú puedes ves a la persona con alguna discapacidad, entonces tú dices, ok, sientes cierta empatía, quieres ayudar, quieres apoyar, te ayudo a cruzar la calle, te ayudo a llevar tu silla de ruedas, pero cuando son enfermedades mentales, ni siquiera uno las entiende, entonces mucho menos las van a poder entender los demás. Entonces para mí fue muy complicado. Yo no sabía qué me pasaba. Yo llegaba a la escuela y simplemente sentía aquel temor, aquel miedo. De hecho, el primer encuentro que yo tuve con mi mutismo fue, y lo recuerdo, tenía 4 años. Era lo que te iba a preguntar, ¿cómo sí te das cuenta o en qué momento lo entiendes? O más bien no lo entendiste, pero te diste cuenta que algo pasaba. Claro, ese día no lo voy a olvidar nunca. Me acuerdo que llegó al kinder. Yo no hice primero de kinder, yo solo hice 2 años de kinder, entonces tenía 4 años de edad. Y me acuerdo que vi que llegó la maestra, está una niña güerita a mi lado, y llega y me dice, ¿cómo te llamas? Entonces esa pregunta tan sencilla y tan simple que todo el mundo puede contestar, en ese momento yo sentí como mi lengua se empezaba a paralizar, el corazón se me saltaba a 1000, los músculos rígidos, y no pude contestar esa sencilla pregunta. Ahí fue donde nos conocimos. A partir de ahí mi mutismo y yo pues hemos estado
juntos toda la vida, de maneras distintas. Ahora ya me cuento una historia distinta a la que me contaba en ese momento, pero la verdad es que fue toda mi infancia fue así. Ahora, ¿los maestros se dan cuenta o no? Yo creo que sí, pero éramos 50 y tantos niños en el salón. Entonces, obviamente, pues la niña que no se mueve, que no habla, que no da lata, pues no llama la atención. Llama la atención los relajientos, los que se paran, los que se mueven. Entonces, a ellos sí les llama la atención. En quinto de primaria, una maestra sí me mandó llamar. Me acuerdo que dijo, a ver, fulanito, sutanito. Y curiosamente ese fulanito era mi esposo, fíjate, me mandó a llamar con mi esposo. Mi esposo lo conocí en la primaria. Mira, nada sí, más. entonces lo manda a llamar. Víctor le dice, fulanito y Ana Rosa van a ir a dirección. Y en ese momento dije, ¿por qué a la dirección? O sea, ellos eran los más desordenados del salón. Y yo no me movía. Entonces dije, la maestra se está equivocando, ¿por qué me está mandando a mí con ellos? Entonces me acuerdo que llegamos a la dirección y me pasan a mí primero y estaba una jovencita, una chica, y me acuerdo que me dijo, a ver, yo soy una psicóloga. Dice, y la maestra te mandó conmigo. Entonces, por eso digo, yo creo que los maestros se dan cuenta, pero nunca le hablaron a mis papás de esto, nunca les dijeron, su hija es diferente, su hija no habla, no, jamás. Había muy poco conocimiento de psicología en ese momento, y esta enfermedad, como realmente los papás no se dan cuenta, porque en casa eres una niña, bueno, yo era una niña normal, los niños son normales, hablan perfectamente, se expresan normal, entonces ellos no se daban cuenta de lo que sucedía. Cuando yo con la psicóloga, me acuerdo que me pregunta, a ver, Ana Rosa, ¿puedes hablarme? Y yo simplemente dije, no, yo movía mi cabeza para expresarme porque las palabras no me salían. Entonces me acuerdo que me dice, pero sí puedes hablar. Y yo, pues sí. Me acuerdo que me dice, ¿tienes amigos? Y en ese momento empiezan a salir unas lágrimas de mis ojos. Yo creo que en ese momento fue cuando me di cuenta que tenía un problema. Creo que nunca me había dado cuenta que tenía un problema. Y cuando ella preguntó esto, pues se me salieron las lágrimas porque realmente yo quería ser una niña como todos los demás. Me acuerdo que salía a recreo y yo veía a todo el mundo jugando y yo decía, qué bonito, o sea, yo soñaba. Cuando yo llegaba a mi casa, yo jugaba con mis amigas imaginarias, entonces yo era la que jugaba, yo era la que las mandaba, yo era la que ordenaba, soñaba con poder hacer lo que los otros niños hacían, pero pues no, yo me sentaba, me dice mi esposo, eras trascendente por intrascendente, porque la verdad no me movía, no hablaba, me sentaba acá a un lado de la puerta del recreo del salón a comer mi sándwich yo solita, y así fue mi infancia. Toda tu primaria. Toda mi primaria. Cuando termina la primaria, mi papá nos dice, bueno, económicamente pues ya no estamos muy bien, no puedo seguirles pagando una escuela privada, se van a ir a una escuela pública. Y yo fui la niña más feliz del mundo, porque yo pensaba que no podía hablar, porque yo creía que las etiquetas que me habían puesto durante mi primaria me habían obligado a seguirlas. Entonces yo dije, yo no puedo hablar porque todos dicen que no hablo, porque soy la muda, porque obviamente sufrí bullying, mordidas, jalones de cabello. Yo creo que me veían tan extraña que decían, esta niña se tiene que mover y me ocasionaban ¿Y cómo reaccionabas? Simplemente, fíjate que pues no me movía, o sea, yo me acuerdo que mi mamá llegó una vez y le dijo a la maestra, ¿por qué traigo esta mordida? Me acuerdo que me mordían y yo, o sea, te digo, no podía expresarme. No podía ni siquiera reaccionar. Ni siquiera reaccionar, fíjate, en la secundaria yo me fracturé un dedo de un pie. Estaba jugando básquetbol en las clases, ahí totalmente, yo las clases todas las hacía perfectas. Era muy aplicada en ese sentido y me acuerdo que terminando la clase, ya para salir, me dolió muchísimo el pie. Y yo sentí un dolor muy fuerte, pero obviamente pues no hablaba. Entonces no le dije a nadie. Me voy caminando a mi casa, eran 15 cuadras porque las conté. Y cuando llego, mi mamá me revisa y me dice, le dicen papá, mi papá era médico, tiene el pie, yo creo que se fracturó, lo tiene muy hinchado, se me empezó a hinchar como una y todo morado. Y mi papá dijo, si hubiera estado fracturada no camina 15 cuadras. Pero obviamente yo no podía hablar. Entonces ese dedo pues es uno de los recuerdos que me quedó porque se soldó en una posición incorrecta, entonces quedó paralizado. Ese es uno de los recuerdos que me queda de no poder hablar, de no poder pedir ayuda, te digo, ni siquiera para una fractura. El mutismo en mi grado era muy, muy fuerte, así es. Y a mí me gusta mucho hablar de este tema porque existen muchos niños así que no los descubrimos y a veces los papás tampoco saben que tienen. Entonces creo que me encanta que me inviten a contar mi historia porque creo que cuanto más la cuento, más sano. Y aparte creo que mientras yo sano, evito que alguien
muere en silencio, porque hay gente que no lo quiere contar, no lo puede contar y quizás se puede identificar a través de mi historia. ¿Hasta qué punto se pudiera llegar a confundir con el autismo? Claro, el autismo se encierra más el niño, le molestan más algunas actividades y a lo que me comentas, pues tú podías hacer tu vida entre comillas normal, fuera de que no podías expresarte directamente por medio de palabras o de alguna reacción, pero se podría llegar a confundir el autismo y con el mutismo, no sé. Fíjate que anteriormente se creía que el mutismo era un tipo de autismo. Sí se creía. Ya se demostró que no tiene que ver con el autismo, pero sí, tienes mucha razón. Anteriormente se pensaba que era como una rama del autismo. No lo es, tiene simple y sencillamente, pues como te digo, en un entorno confortable para ti, puedes ser una persona completamente normal y el autismo no, el autismo es general, estés con quien estés. Sí. ¿En qué momento te diagnostican a ti que es esta variante que se creía, pero que más bien es una línea directa, el mutismo? ¿En qué momento te diagnostican o cómo se dan cuenta? Precisamente cuando fui con esta psicóloga, cuando me empieza a hacer estas preguntas, me dijo, creo saber qué tienes, yo creo que tú tienes mutismo selectivo. Dice, pero, y yo te voy a ayudar. Yo sentí ahí como un vaso de agua en el desierto que dije, me van a ayudar, voy a salir de esto. Yo a mi casa le digo a mi mamá, fíjate que fue una psicóloga, me mandaron con ella y me dijo que yo tenía algo, pero que ella me iba a ayudar. Mi mamá, ok, me escuchó, pero no sabía lo que tenía. También no la culpo, claro que no, porque no tenía idea de lo que estaba pasando yo. Cuando al siguiente día llegó a la escuela y había muchos papás enfrente de dirección, afuera de dirección. Y después me entero por mi mamá que me dice, oye, fíjate que los papás se enojaron muchísimo porque llevaron a una psicóloga ahí a la escuela. Entonces se pusieron tan molestos que amenazaron a la directora con sacar a sus hijos si volvió a traer a la psicóloga. Porque los papás en ese momento pensaban que estaban calificando a sus hijos de locos. Entonces les dio mucho coraje y también creo que fue un mal manejo de la escuela el no haber avisado que iba a ir esta chica que era trabajadora, iba a hacer sus prácticas profesionales y que pues iba para apoyar. Entonces como no hubo esa información y los papás no creían mucho en la psicología en aquel entonces, ya soy de la época. No, creo que vamos a ser casi contemporáneos. Estamos jóvenes, con juventud acumulada. Exacto. Sí. Entonces, bueno, esta fue la razón por la que ya nunca recibí tratamiento. La verdad es que nunca recibí tratamiento. Por ahí dicen que... ¿Tus papás no le dieron seguimiento entonces? No, jamás le dieron seguimiento. Ahí se perdió y se fue esa ilusión que yo tuve de que alguien pudiera ayudarme. Se cayó el quinto de primaria y de hecho en ese mismo año recuerdo que la subdirectora le comentó a la maestra, esta niña está destinada al fracaso porque no tiene habilidades sociales. Y esa frase se me quedó muy grabada, que alguien te encierro, te califique como fracasada desde quinto de primaria, que tendría ahí 8, 9, 10 años. 10 años aproximadamente. Y escuchar esa frase, híjole, fue muy duro, aunque realmente no entendía muy claramente por qué iba a fracasar, pero no la olvido, entonces quiere decir que por ahí se tatuó en mi subconsciente quizás y la recuerdo hasta la fecha. Cuando me comentas que tenías unas amistades, cuando vivías en tu soledad con esas amistades en tu inconsciente, pero que tú las creabas, ¿qué era lo que te gustaba jugar o cómo te comunicabas con todas estas amistades, tus mejores amigos de esa edad? Mis mejores amigas imaginarias, que eran 2. Mira. ¿Cómo las calificabas? ¿Cómo eran? ¿Las formabas físicamente? Fíjate que ellas tenían cabello largo, sí, claro, yo las veía y platicábamos y yo era la que mandaba a las otras 2. O sea, yo les ordenaba, yo les decía, a ver, hay que sentarnos, vamos a jugar. Total, juegos de niñas, pero sí era, yo creo, parte de esa soledad que yo sentía y de esa necesidad de convivir. Yo jugaba mucho con mi hermano, tengo un hermano mayor, y jugaba con él, pero siempre me hacía como falta, yo creo, amigas, y por eso las imaginaba quizás niñas, ¿no? Mira qué bien. ¿Qué es lo que jugabas con ellas? ¿A qué jugabas? Jugaba... Tú dices que las mandabas, pero en específico, sí, vamos a sentarnos aquí, vamos a hacer esto, y caminaba y luego recortaba juguetitos de las revistas, porque mi papá no era muy afecto a comprarnos juguetes, entonces mis muñecas yo las recortaba de revistas y la casita y todo, y yo platicaba con ellas
jugaba con mis muñecas de papel. Eso era lo que jugábamos. Mira, me viene ahorita a la mente porque pues yo le mando un saludo al buen Nayo Escobar, que habla mucho de esta situación. ¿A qué jugabas cuando estabas chico? ¿Qué sueñas? Y ahora aparte de lo que más adelante nos irás contando, todo esto que trabajas, todo esto que estás compartiendo y toda esta ayuda que estás dando a las personas con alguna necesidad. Pasa esta etapa de primaria, cuando ya logras pasar, estás en secundaria, empiezas a abrirte. ¿En qué momento? ¿O hubo un instante en el que tú decías, ya de plano, creo que sí tenía razón la maestra de primaria, de mi maestra de quinto de primaria, o tú te forjaste, dijiste, voy a salir adelante, tengo que luchar y voy a lograr a pesar de todo lo que me dijeron? Fíjate que fue en la secundaria cuando me cambiaron de la primaria a la escuela pública. Me acuerdo que yo pensé que iba a poder hablar, porque te decía, yo sentía que no podía hablar por las etiquetas que me habían puesto en la primaria. Me acuerdo que llegué a ese primer día de clases, pero yo ya supuestamente me había mentalizado. Yo dije, voy a poder hablar, no va a pasar nada, aquí nadie me conoce, voy a empezar de cero, porque yo sabía que podía hablar. Entonces, sí, porque en tu casa dices que sí podías hablar. Entonces yo decía, lo puedo hacer, lo voy a hacer. Y me acuerdo que llegando a la puerta nos dieron una ficha donde venía el grupo al que pertenecíamos, y nombre, grupo, y me acuerdo que llegué y estaba una chica recogiendo los papelitos y entonces me pregunta, ¿a qué grupo vas? Y en ese momento volví a sentir lo mismo que sentí cuando me preguntaron mi nombre. Y sentí eso, pero con una rabia y coraje. La verdad es que coraje contra mí misma porque no pude hablar. Entonces ahí igual volví a sentir que todo lo que yo había soñado, que con el cambio de escuela iba a poder hablar, pues se me había derrumbado. No era cierto, no iba a poder hablar. Entonces sentí que me volví a condenar a seguir en ese mutismo. Entonces me acuerdo que me dijo, le di el papelito, porque pues no podía hablar, y lo ve y me dice, vete a aquella fila. Ok, grupo F. Entonces me acuerdo que me paro y me tocó a un lado del asta de la bandera, no tenía bandera, pero estaba el asta, y me acuerdo que volteo, y yo digo, yo no sé a quién le hablé, yo creo que a mí misma, o no sé, en ese momento decía adiós a mí misma, pero volteé y me dije, yo sé que no voy a poder hablar, no me dejaste hablar, pero yo voy a ser la mejor alumna de esta escuela. Y fue la primer meta que yo me prometí. Dije, aquí nadie va a pensar que soy tonta. No me van a calificar como en la otra escuela, que era tonta, que era muda. Aquí yo voy a demostrar que no soy tonta. ¿Fue tu primer reto ahí? Fue mi primer reto que me propuse y me lo cumplí. Porque desde el primer mes tuve calificación perfecta. 10 en todas las materias. Me fui a concursos de todas las materias, incluyendo las optativas, que era taquimecanografía, que ya no existe. Y muy necesaria todavía. Yo era buenísima, pero el teclado hacía muchísimas palabras por minuto. La taquigrafía me salía perfecta. Me fui a todos los concursos, fue la calificación perfecta. Yo me acuerdo que me paraba porque ponían a los mejores promedios y yo siempre estuve con el 10 perfecto. De hecho, me dieron una medalla Juan de Dios Batis por haber obtenido el mejor promedio, una charola dorada que decía que había sido el mejor promedio de los 670 alumnos que había en esa escuela. Muchas felicidades. Muchas gracias, turno matutino y vespertino. Pero muchas veces yo digo que detrás de esa perfección se encuentra una inseguridad muy grande. Por eso les digo a veces que cuidamos de ser perfectos. La perfección no existe, la perfección está en el cielo. El único perfecto es Dios, todos somos perfectibles. Y a esos reconocimientos les hizo falta un poquito de alma, les hizo falta, les sobró perfección y les faltó voz, es cierto. Por ahí hay una historia que dice que cuando las mujeres indias tejen una tela, dejan al final un hilo suelto para que por ahí pueda salir el alma. Y yo creo que es verdad, cuando las cosas son demasiado perfectas no son buenas. Wow, qué sabiduría. Fue muy, muy difícil, fui muy perfecta, sí, muy perfecta, pero me faltó vivir. Era demasiado exigente conmigo misma, porque créeme que tener calificaciones perfectas me exigía muchísimo de mí. Mis papás jamás me exigieron nada, pero yo sola me puse esos retos, esas metas, las cumplí y gracias a eso empecé a salir del mutismo. Porque cada que un profesor decía, un aplauso para Ana Rosa, el mejor promedio, Ana Rosa sabe este concurso, Ana Rosa ganó primer lugar,
Tengo una amiga que dice, me acuerdo que en la secundaria dice, te hacíamos honores a la bandera, a ti en lugar de la bandera. Eras más mencionada tú. Mencionada. Sí. Entonces, la verdad es que cada una de esas felicitaciones eran una capsulita de autoestima para mí. Empecé a sentir que ya no era la niña muda, ya era la niña inteligente, y los profesores me tenían cierto aprecio. Las compañeras me empezaban a procurar. Mi amiga, que le mando un saludo si me está viendo, Marta. Marta, un saludo. Un saludo. Muchas gracias por cuidar a esta gran persona. Gracias. Se sentaba junto a mí y siempre intentó hablarme, siempre, nunca cesó en su intento de hablarme. Fue la primera persona con la que yo empecé a hablar en voz muy baja, porque no crees que, la verdad es que empecé a hablar muy poquito, voz muy baja, me decía, no te escucho, habla más alto. Pero ahí fue donde empezó ya mi voz a surgir. Terminando la secundaria yo ya me podía comunicar con ella y con un par de amigas más, y en la preparatoria tuve suerte, porque ya en la preparatoria coincidí con unas compañeras que estaban en la secundaria, que me veían como la etiqueta de la niña inteligente. Ya no era la muda, ellas no se ven que era muda, al contrario, es la que sacaba buenas calificaciones, y ahí pues empezó más mi seguridad. Entonces yo ya podía hablar perfectamente con ellas. Te empezaban a buscar por esa línea, les por lo tocó menos. en mi mismo salón, entonces gracias a Dios nos ubicamos, y pues de ahí empezamos a hablar. Ellas eran mi grupo seguro. Nunca llegué a ser extrovertida, la verdad es que siempre fui tímida, callada, pero pues ya pasaba con una persona normal, pero tímida nada más. Mira, sí. ¿Crees en Dios? Claro, Él es mi razón de ser, con Él me levanto todas las mañanas. Siempre he creído. ¿Le reclamaste? Jamás. Fíjate que a mí me gusta mucho hacer oración, pero no en el sentido de una plegaria, de súplica, de decir, por favor, hazme esto, dame esto, porque yo siento que la oración, cuando la haces con esa necesidad, ya es un poco tarde, ya es como una pobre oración. Para mí, la conexión con Dios viene de todo el día y mucho de agradecer. Yo siempre que pongo algo, pongo gratitud, siempre, sea lo que sea, porque todo nos deja un aprendizaje. Todo, gracias yo a este mutismo, yo desarrollé muchas otras habilidades. La verdad es que, de hecho, por ejemplo, mi primer meta, como te decía, pues fue tener un excelente promedio, que lo tuve. Pero para tenerlo tuve que desarrollar la lectura, tuve que aprender a estudiar, a memorizar. Tenía una memoria fotográfica, la verdad, yo memorizaba muchísimo. Aprendí a hacer diagramas, resúmenes, porque créeme que, pues sí, para poder tener esas calificaciones perfectas tuve que esforzarme mucho, y todo eso creó una disciplina en mí. Aparte, la observación que yo tenía, yo no hablaba, pero yo observaba mucho, y todas esas habilidades se desarrollaron gracias al mutismo. Entonces, yo siempre he creído que las cosas que vivimos son por algo. Por eso te digo, es la historia que nos contamos, no es lo que nos pasa, sino cómo te lo cuentas y cómo lo cuentas. Entonces, eso es lo que me define, sí, porque realmente yo todo lo que cuento en mi historia no lo cuento con dolor ni con tristeza. Realmente fue un gran aprendizaje, y el mutismo para mí es un gran maestro. Un maestro que nunca se va a ir, que siempre va a estar conmigo, pero que ya nos relacionamos de una forma muy diferente. Mira qué bien. Hablabas con Dios en ese silencio, te comunicabas con Él, comentas que siempre te has caracterizado por más que pedir, agradecer, y creo que, no recuerdo a quién le escuché en una ocasión que decían, si vamos a la iglesia, independientemente de tu religión, antes de cada petición, haz mínimo 3 ofrecimientos o 3 agradecimientos, y se me quedó muy grabado. ¿Qué le agradecías o qué le pedías a lo mejor a Dios después de agradecer? ¿Cómo platicabas con Él? Fíjate que mi escuela primaria fue de religiosas, entonces yo más bien era con la Virgen, pero mi manera de rezar en ese entonces era leer las oraciones que a nosotros nos daban en los libritos. La verdad, no tenía una relación con Dios. Mi relación con Dios empezó un día que yo entré a un grupo de finanzas bíblicas, y nos dejan de tarea tener una conversación con Dios. Yo, claro que iba a misa, creía en Dios, pero yo sentía como que Dios estaba allá en el cielo muy alto, y que pues nos veía pero no nos escuchaba. La verdad, no tenía esa sensación de que Él estaba conmigo. Ese día nos dicen, a ver, la primera tarea que nos dejaron fue platicar con Dios como si estuviera ahí presente. Van a hablar con Dios como si estuviera aquí. Y me acuerdo que pues llegué a mi casa, me meto al baño de mi recámara porque no quería que nadie me interrumpiera. Mis hijos ya se habían acostado, mi esposo estaba en su oficina. ¿Ya casada entonces? Ya estaba casada, pasó muchos años. Y me acuerdo que me hinqué y le dije, pues bueno, nos dejaron de tarea que te hablara Dios. Yo siento que no estás aquí, la verdad. ¿Por qué te hincaste?
porque sí o sea, yo creía. Era tu creencia. Yo creía, yo iba a misa los domingos, iba a misa, pero no tenía una relación con Dios. Yo sabía que existía, porque si es que existe, pues tiene que existir, pero no tenía una relación. Entonces me hinco y le empiezo a decir, pues yo no creo que estés aquí, no siento que estés aquí, ni creo que me estés escuchando, pero yo quiero sentirte. Entonces yo sí quisiera sentirte. Esa fue mi oración, esa fue mi petición. Me voy a acostar y cuando me acuesto tuve el sueño que me cambió la vida. Empiezo a soñar que iba corriendo por un lugar que había muchísima gente. Me imagino como en la película de Will Smith, la de Felicidad, algo así, En busca de la felicidad, que hay muchísima gente que va así como todo. Así me sentía yo, que iba en el centro como con muchísima gente, muy desesperada. Entonces yo empiezo a correr y de pronto veo un edificio oscuro y chiquito. Era así como una puerta y un pedacito de pared nada más. Entonces entro a ese edificio y lo único que había era una escalera. Entonces esa escalera iban 2 ancianitos caminando. Yo empiezo a correr por esa escalera y me los encuentro y no me estaban tapando toda la escalera. Entonces mi desesperación creció mucho más. Entonces como pude, me acuerdo que quité al señor y me pasé a un lado de él. Llego a la azotea, abro la puerta, se hace la luz y veo a una capilla. Y en la puerta de la capilla estaba mi abuelita Nina, que es la mamá de mi mamá, que yo no conocí, la verdad sé que es ella por las fotos, pero yo no la conocía. Abre esa puerta y cuando yo entro veo al Santísimo expuesto. Entonces yo me hinco y empiezo a llorar. En eso un niño llega y me toca el hombro. Volteo y me dice, ¿por qué lloras? Y me saca mis lágrimas. Me enchina la piel. Sí. Cuando... Ay, no, ni me digas porque yo lloro. Cuando me toca el hombro, me dice, ¿por qué lloras? Y me seca mis lágrimas. Volteo y me da ternura. No le contesto, pero yo lo quiero abrazar. Entonces, cuando hago esto por abrazarlo, él me empuja y se hace hacia atrás. Y le digo, ¿por qué no te puedo abrazar? Y me dice, no me puedes sentir, porque mira, se voltea y su espalda estaba llena de latigazos. Entonces me dice, es que me dejaste solo mucho tiempo, pero yo siempre he estado aquí esperándote. Y para mí esa fue la respuesta de Dios. Entonces yo me despierto y le digo a mi esposo, flaco, yo llorando, me desperté llorando. Sí. Y le digo, ya entiendo por qué no siento a Dios. Él siempre ha estado ahí, pero yo me alejé mucho. Yo en ese tiempo, te digo, iba a misa, pero no rezaba, no hablaba con él, jamás hablaba con él, me persignaba porque así me había enseñado mi mamá, porque era la religión que yo tenía, pero no porque yo realmente tuviera hubiera tenido un encuentro con Dios. A partir de ahí, pues mi vida se transformó, porque ya desde ese momento, yo hablo con él todos los días, o sea, yo hablo con él, le platico todo, le cuento todo. Por eso te digo que la verdad, la oración no es una súplica de una petición de, ay, dame esto, ya no puedo con esto, sino es una relación de todos los días, de contarle mi día a día, de poner en sus manos todos mis proyectos. Y así fue como nace la Clínica de Apoyo Social, Insignia Estética Dental, por una diosidencia. Cuando entro yo a al grupo de jóvenes empresarios para hacer un proyecto, nos con dicen, la señora Adriana Corona, le mandamos un saludo a mi madre, porque para mí es mi madre espiritual, porque ella fue la que me dejó esa tarea y ella fue la que me hizo conectar así con Dios. Cuando yo estaba haciendo ese curso de jóvenes empresarios, porque terminó Finanzas Bíblicas, pero yo quería seguir conociendo a Dios. Yo entré a Finanzas Bíblicas porque yo con mis hermanos fundé un colegio de actualización profesional, el Colegio Ontológico de Jalisco, y en ese momento teníamos 3 grupos, ya empezaba a haber un poquito de más dinero, entonces yo me encargaba tanto de mis finanzas como las de ellos, como las del colegio, y yo dije, Finanzas Bíblicas voy a entrar, pero no porque quisiera conocer a Dios, yo más bien quería saber de finanzas. Los horarios se me facilitaron, entonces por eso entré. Sí. Pero cuando me pasa esto, entonces yo ya quería conocer más a Dios. Entonces, jóvenes empresarios, y dije, no, si vamos a seguir con la misma temática, qué padre, yo quiero seguir conociendo a Dios. ¿Te gustó lo que viviste en Finanzas Bíblicas? Claro, me encantó lo que viví. Antes de continuar, platícanos un poco de esto, porque a lo mejor la señora Adriana pues se va a sentir familiarizada, va a decir, y luego la comprometemos para que esté también aquí con nosotros. Claro que sí. ¿Qué es lo que se ve en Finanzas Bíblicas? Porque me imagino que tú esperabas a lo mejor que iban a llevar mucha contabilidad, llevar orden de todos tus gastos, ingresos, egresos, lo principal de una finanza, pero ¿qué es lo que se ve? Sí, la verdad sí, yo esperaba eso, o sea, finanzas tal cual, porque como odontóloga y como área de la salud no nos enseñan nada en sentido administrativo. En ninguna parte, tampoco como arquitecto. Tampoco en arquitecto te enseñaron, nos enseñan mucho. Por eso está este libro. Aprovechando el gol.
Sí. La verdad es que no nos enseñaron nada, me sentía muy perdida, no sabía vender, no sabía comprar, no sabía precios, no sabía nada. Y cuando entro ahí, aprendo que el libro más financiero es la Biblia. La verdad Sí. es que empezamos a ver y tantas frases y tanta sabiduría que hay de cómo manejar el dinero. Me encantó a mí ese curso, me transformó, me dieron más ganas de seguir estudiando. Después de ese curso tomé Jóvenes Empresarios y después entré al TEC de Monterrey a estudiar finanzas, porque la verdad me llamó muchísimo la atención. Ese curso la verdad sí me cambió la vida. Y por eso quise seguir estudiando, por eso dije, Jóvenes Empresarios, dije, me meto a Jóvenes Empresarios y ahí nos dejan esa tarea de hacer un proyecto, porque pues teníamos que hacer un proyecto. Entonces yo dije, bueno, es que yo ya tengo mi consultorio, tenía en ese momento, ya tengo también, tenemos el colegio junto con mis hermanos que le habíamos formado, estaba arrancando, dije, pues, ¿qué más? Entonces dijo Adriana, pues tienen que ver algo donde ustedes no nada más piensen en ganar dinero o que les sea benéfico para ustedes, sino que para toda la sociedad. Y en eso se me viene a la cabeza poner una clínica dental de apoyo social, con la intención de que los doctores que estaban haciendo sus diplomados de actualización, dije, pues son odontólogos titulados, están nada más actualizándose, en lugar de que desperdicien el material que ellos traen en un modelo de yeso, de acrílico, pues que lo aprovechemos en algún paciente. Wow, muy bien. Cuando propongo la idea, pues no les gustó a mis hermanos porque dijeron, oye, apenas está llegando un cierto ingreso del colegio, y se lo vamos a meter en una clínica de apoyo social. Y aparte no podíamos incorporarlo a los diplomados como tal del colegio porque no teníamos clínica, o sea, ni un consultor. Entonces, para que se pudieran incorporar, pues teníamos que tener ya una clínica como tal y tenían que venir en el programa y la manera en que se iba a trabajar. O sea, era un sueño muy, muy irreal en ese momento. Entonces les comenté, me acuerdo que le dije a Adriana, ¿sabes qué? Pues no, o sea, el proyecto que yo puse, pues no es el que, no me lo aceptaron. Y me dice, pues piensa, ¿por qué no? Y trata de cambiar esos nos por sí. El primer factor era el económico. Entonces yo dije, bueno, como no tenemos para comprar una unidad y poner un consultorio, voy a donar mi consultorio. Entonces le dije a mi hermana, ¿cómo ves si yo dono mi consultorio? Y ahí empezamos a trabajar. Y tú me prestas para trabajar en el tuyo. Y me dijo, sí, porque ella acababa de salir de la escuela y todavía no tenía muchos pacientes. Entonces me dijo, claro que sí. Mi hermana siempre me ha apoyado en todo y le mando un saludo a Ari. Ari, te quiero mucho, un abrazo. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4, somos 3 odontólogos. 3 odontólogos. Sí, y uno estudió negocios, ya todos Tu papá trabajamos. dices que era doctor, Mi pero papá era médico general. Así es. Entonces, y mi mamá trabajó como enfermera, era enfermera, entonces, bueno, área de la salud. Sí. Entonces me acuerdo que dijo, sí, yo, es más, me dijo, yo voy a atender ese consultorio, porque pues ni pacientes tengo. Tú trabaja tus pacientes en el mío y si llega alguno mío, pues ahí nos compartimos el consultorio. Entonces así empezamos. Entonces, pero bueno, fue una idea loca, yo creí que sí iba a tener éxito porque dije, bueno, los que estábamos cobrando únicamente materiales. ¿Qué historia te contaste? La historia que me conté era una historia de éxito, que iba a funcionar. Pero bueno, ya la realidad fue de repente que el primer mes tuvimos 7 pacientes. Entonces no era nada, porque pues 7 pacientes y luego de apoyo social y teníamos que pagar porque si bien por diosidencia donde pusimos el consultorio, nosotros estábamos en el piso de arriba, se desocupa, no se ve ni desocupado, pero le cuento la idea al dueño y me dice, no, los que están aquí ni vienen, ya es una conocida, la voy a sacar, le voy a sacar sus cosas y se meten ahí, empieza a probar un mes y ya después me pagas la renta. Entonces gracias a Dios entramos ahí, pero pues ya tenemos que pagar la renta, o sea, ya había pasado el mes. Ya entonces se ya fue había con 7. Sí, ya, entonces renta, luz, Ari, pues que era mi hermana, no nos cobraba, pero teníamos una recepcionista que estaba arriba y abajo porque me la prestaban para atender al colegio y aparte para atender acá, entonces pues ya no era viable, entonces y nos movimos mucho, o sea, tocamos muchísimas puertas, llevamos volantes, pusimos mantas, me acuerdo que hasta en un folleto del tren que había, que no sé si hay ahí, nos anunciábamos, pero pues la verdad no llegaba gente. Entonces el segundo mes subió, pero casi 15 pacientes, o sea, muy poquito. Y ya de repente me dice, hermano, ¿no sabes que esto pues ya no está funcionando? Pues ya ahora sí estamos perdiendo, entonces si no te funciona en este mes ya mejor piensa en quitarlo. Y en eso pues yo me voy al Santísimo y le digo, bueno Señor, si este no es el proyecto que tú pusiste en mi corazón, pues ayúdame a darme cuenta y a ya quitarlo, o si hay alguna puerta por ahí que yo pueda tocar, pues ayúdame a encontrarlo. Esto fue un jueves y el día sábado yo tenía una conferencia, fuimos mi hermana y yo, me encuentro a la doctora que había sido mi jefa de servicio social, la doctora Carmen Lucía, que también le mando un saludo porque siempre me ve y me sigue. Y me acuerdo que me dice,
le platiqué, yo le dije, oye, fíjese que tenemos este proyecto. Yo tenía que no la veía muchísimos años, porque desde que salí del servicio social ya han pasado 10 años, no sé cuánto. Y nos saludamos con mucho cariño. Le digo, traigo este proyecto. ¿Qué le parece si los pacientes que ustedes atienden en odontología, en el dermatológico, los pasan con nosotros? Porque yo sé que aquí nada más hacen odontología muy básica y todo lo que es especialidad no lo atienden. Entonces, y era lo que ustedes impartían así en es, sus todo. talleres. Ajá, entonces le dije, todo eso que nosotros lo podemos hacer y solamente estamos cobrando materiales. Entonces me dijo, claro que sí, preséntame, el proyecto es muy bueno, yo lo voy a presentar en los miércoles, tenemos junta de consejo, lo presento y yo creo que sí te van a aceptar. Perfecto, pues, me fui muy contenta y yo, Dios mío, gracias, esta era la puerta que necesitaba. Pasa el miércoles y no me habla. Pasa otro miércoles y no me habla. Entonces para mí el tiempo era como que ya se me estaba llegando el tiempo de que se acabara mi proyecto y pues le marqué. Y ya le dije, doctora, ¿qué pasó? ¿Puedo presentar mi proyecto? Y me dijo, ¿sabes qué? Sí, pero estamos en una certificación, entonces pues ahorita no se va a aprobar nada. Pero tu proyecto es bueno, continúa, bla, bla, bla. Y yo dije, Diosito, entonces esta es la noticia. O sea, realmente no tenía que seguir por este camino, ya hay que retirarlo, ya hay que quitarlo. Y bueno, se intentó. Cuando estábamos ya pensando en quitarlo, me habla la doctora y me dice, oye, Ana Rosa, ¿todavía está en pie el proyecto que nos propusiste? Y yo, sí, claro que sí. Y me dice, nada más te voy a pedir una condición. ¿Cuál? Que nos regales pacientes de gratuidad, que no les cobres nada, porque hay gente que ni siquiera los materiales te va a poder pagar. Aquí tenemos trabajo social y aquí se detecta si realmente alguien no puede pagar. Ellos te iban a indicar. Así es. Y que nos des algunos pacientes, no son muchos porque no te vamos a quebrar, pero sí pues que no les cobres nada. Le dije, claro que sí, con todo gusto. Entonces vente ahorita, me dice, porque entonces el director te quiere ver. Le digo a mis hermanos, vámonos. Yo llevé el proyecto, llevamos todo, que de hecho ya se lo había dado yo a la doctora con precios, con todo. Y llegando, me acuerdo de una oficina muy grande, llegamos, nos sentamos y le dije, aquí está el proyecto. Y me dijo, no, ya lo conozco. ¿Nos vas a dar tratamientos de gratuidad? Y yo, sí, ok. Entonces, fulanita, ven, fírmales, dile lo que necesitan para firmar el convenio. Y ahorita tenemos un paciente que necesitamos que atiendas. Y yo, ok. Sí, entonces yo bajo con la doctora, porque la oficina del doctor estaba en el segundo piso, y le digo, doctora, muchísimas gracias porque peleó por nuestro proyecto, bla, bla, bla. Y me dice, Ana Rosa, no fui yo. Y yo, no, entonces, ¿quién fue? Me dice, mira, una pareja de esposos iba caminando por la avenida de Federalismo y se encuentran a un señor de la tercera edad comiendo en un bote de la basura. Les dio mucha lástima y lo quisieron ayudar, le vieron una lesión en su cara y lo trajeron aquí al derma pues para que lo atendieran. Cuando lo terminan de atender, pues lo trajeron aquí al servicio dental que hay en el dermatológico para que nosotros le atendiéramos su boca, pero tuvimos que extraerle todos los dientes, ya no tenía ninguna pieza por salvarse. No, bien. Entonces cuando ellos terminan de atenderlo, pues le dicen a la pareja, ya está el señor, ya lo terminamos, y le dijeron, ¿cómo que sin dientes? O sea, ¿y la prótesis no le van a poner su placa? Y la doctora dijo, no, aquí no hacemos eso, aquí es odontología básica, hicimos las extracciones, vayan a otro lugar a que les atiendan. Se molestaron mucho esa pareja y suben con el director y empezaron a pelear, diciéndole que cómo era posible que no atendieran como debía de ser a una persona, bla, 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 le hicieron un escándalo. Y entonces el doctor le habla a la doctora Carmen y le dice, ¿qué podemos hacer aquí? Y le dijo, ¿se acuerdan del proyecto? Yo tengo la solución. Y ahí fue que le dijo, tráetelos. Fue su primer cliente. Ese fue nuestro primer paciente, así es. Para mí un ángel, paciente. Terminamos su prótesis total, tengo su foto ahí que lo recuerdo con mucho cariño. Y nunca supe quién fue esa pareja que peleó por mi proyecto. El señor, claro que sí. Y para mí él fue un ángel. Yo dije, el que peleó por mi proyecto fue Dios. Fue Dios el que peleó por mi proyecto, porque a partir de ahí vino una derrama de pacientes impresionante. Empezaron a llegar pacientes del DIF, del IMSS, del ISSSTE, de centros de salud, y a veces llegaban y decíamos, ¿de dónde nos lo envían? Del radio. Y nosotros dijimos, no, nosotros jamás nos hemos anunciado en el radio. Y creció tanto la clínica que la verdad pasó de 7 pacientes, ahorita estamos ya casi en 3,000 pacientes por mes lo que estamos atendiendo. Entonces, pero estos son los que les mandan ya. Aparte tienen ustedes, me imagino, sus pacientes que van con toda la disponibilidad y todas las posibilidades de pagar el tratamiento completo. Así es, sí, digo, los precios son muy económicos y de todos modos estas instituciones nos mandan igual pacientes de gratuidad, y claro que también atendemos a personal de empresas, ya tenemos convenios con instituciones públicas y privadas, empresas, el personal obrero de algunas empresas ya van con nosotros, y es por eso que el volumen también ya pues ha crecido ya no cabemos, gracias a Dios, ya tenemos 23 unidades dentales, tenemos centro radiológico,
biológico, tenemos laboratorio digital, tecnología 3D. De hecho, que una clínica de apoyo social cuente con tecnología 3D es increíble, porque esta odontología era únicamente para las personas de un nivel adquisitivo muy alto. Una odontología de este nivel, la verdad es que no podría pagarlo alguien que no tenga un nivel muy alto de adquisitivo, porque sí es muy costosa. La odontología es costosa y la idea de nosotros es llevar esta odontología de primera calidad, de primer nivel, a toda la población, que toda la gente pueda acceder a esta odontología. ¿A qué te refieres con tecnología 3D? ¿Cuál es la ventaja o qué? Porque no me puedo imaginar que es 3D en odontología. ¿A qué te refieres? Claro que sí, ya es una inteligencia artificial que llamamos que maneja, son las máquinas que manejan todo lo que venía haciendo, por ejemplo, la elaboración de una corona anteriormente, y bueno, todavía se sigue haciendo en muchos lugares de forma artesanal. Es decir, para hacer una corona, por ejemplo, el promedio eran 15 días. ¿Por qué? Porque tenías que tomar un molde de yeso, después el molde había que prepararlo, se metía a encerarlo, lo enceraban manualmente, pues te digo, era muy artesanal. De ahí ya lo metían a colar, luego le ponían ya en una centrífuga con el metal para que el metal entrara y hiciera las coronas de metal, o ya que salía el metal, cuando eran de porcelana había que montar la porcelana, meterla a un horno. Ahorita te estoy hablando que la tecnología CAD/CAM, que se llama, nosotros escaneamos, ya no tomamos impresiones, sino que lo hace una computadora. Por lo tanto, se mide hasta micras. La verdad es que ya lo ves en una computadora, puedes corregir, la misma computadora te corrige las preparaciones, dice, dentista, aquí no, ¿por qué? Porque no tallaste bien el hombro, corrígela. Entonces, esa tecnología pues ya es muy elevada, y la misma máquina manda la información a otra para que la frese. Te estoy diciendo que lo que antes se hacía todo este proceso manual, ahorita en 15 minutos ya tienes una corona. La misma máquina, le mandas la información de la computadora y la fresa y ya sale tu corona, obviamente con un sellado prácticamente perfecto, la anatomía que tú quieres. Podemos incluso reproducir si te falta un central y quieres igualarlo, pues antes lo hacías manual y más o menos te quedaba, ahorita pues la computadora lo duplica y así es como te lo imprime. Entonces ya estamos hablando de una tecnología de otro nivel. Y hay donadores de sonrisa, también quiero la sonrisa de Luis Miguel. Se baja de internet y te ponemos la sonrisa que tú quieres, claro, adecuamos a ver si te queda, si te gusta, mira. Y podemos probar ya todo. Anteriormente te decía, pues quiero un puente, ¿cómo me irá a quedar? ¿Quién sabe? Ahorita puedes probar tu sonrisa, cómo vas a quedar, te podemos hacer la maqueta antes de tocarte un solo diente, te puedes ver no solo en computadora, sino físicamente cómo vas a quedar, y todo esto nos lo da esa tecnología 3D. Wow, muchas felicidades. Muchas ¿En gracias. cuánto tiempo pasan de esos 7 pacientes del primer mes a los 3,000 que estás comentando ahorita? De hecho, el primer año llegamos llegamos a 1,000 pacientes. El primer año. El primer año. O sea, después de los primeros 3 meses que no se veían ya a punto de cerrar, sí, los siguientes 9 meses. Claro. Tuvimos que crecer, ya pudimos incorporar, obviamente, de ser una unidad, luego fueron 3, luego 4, luego 5, ya no ocupimos ahí, ya lo incorporamos ya los diplomados, ahora sí lo pudimos meter como parte del programa, porque ya era una clínica, ya tenía la formalidad, teníamos los convenios, la gente, y crecimos y pues nos tuvimos que cambiar de lugar, y actualmente pues ya estamos en un lugar donde tenemos 23 unidades dentales, y ya podemos tener la atención para todos estos pacientes. Muy bien, excelente. Gracias. Entonces, qué labor tan noble también de apoyar a estas personas, de cómo cuando se define o se decide uno a dar, pero es parte de lo que yo hablo en mi libro El Heredero, fíjate, también como en el momento de que damos, me hiciste recordar que en una ocasión Fernando de Sandy, le mando un saludo, maestro, nos convocó a donar despensas para Navidad, para regalar como parte de su Navidad a las personas. Y yo le doné una, le dije, yo te dono una. Y luego después dije, ¿por qué no otra? Doné una segunda, y eso fue, recuerdo, no, fue jueves, viernes, sábado, y el lunes me llegó un trabajo por multiplicado de lo que yo había donado. Claro. Digo, ¿cómo si cuando abres las manos, es lo que digo, si quieres recibir algo, necesitas soltar, abrir las manos para poder recibir mucho más? Totalmente. Entonces todo eso se viene dando. Comentas que tú empezaste a hablar más con Dios. ¿Qué es lo que le pides a Dios? ¿O qué más bien no le pides ya ahorita a lo mejor? ¿Cómo te cuentas estas nuevas historias? Claro que sí. Bueno, y ahora, obviamente, antes mi historia que me contaba a mí misma de quién era yo, era decirme, tu voz no sirve, nadie la va a escuchar, no vas a poder hablar. Y obviamente eso empezó a cambiar, cambió totalmente, y ahora creo que
que bueno, dice Adriana, ya no te puedo callar. La verdad es que me encanta hablar, me encanta contar mi historia. Y así como les cuento mi historia, es como yo me la cuento. Una historia positiva, no una historia donde tú dices que eres la víctima, donde te victimizas o te sientes que todo el mundo es culpable de lo que te pasó. No, yo me siento como la heroína de mi historia y así me cuento mi historia. Cada meta superada. Yo lo que más disfruto en la vida es superar retos. Entonces me encanta tener proyectos y me encanta tener nuevos retos, y cuando los supero, wow, para mí es la razón de mi felicidad, y sobre todo porque cada que superas un reto que te propusiste con un proyecto, como por ejemplo de la clínica, me doy cuenta que no nada más es para mí, sino que esa superación de ese proyecto y de haber logrado traspasar eso, ayuda a mucha gente. Y eso es la mayor felicidad que me puede dar la vida. Cuando una vez me comentó un doctor, me meto porque estaba exponiendo en el colegio los diplomados que damos, y me acuerdo que estaba él exponiendo y pone al final un árbol al final de su presentación y dice: yo quiero agradecer mucho a los doctores Pinedo, que son mis hermanos y una servidora, por haber creado este proyecto del colegio, porque gracias a ellos yo no soy ya un dentista como cualquier otro. Eso no sabes cómo me tocó el corazón y cómo dije, Dios mío, wow, o sea, yo empezamos con los diplomados queriendo ayudar a los doctores a su actualización, pero jamás pensé que fuera esto tan masivo. La verdad es que ya ahorita el colegio tenemos más de 1,000 socios que están registrados con nosotros, a los cuales actualizamos, capacitamos. Trajimos la odontología digital a México, trajimos al creador del diseño digital de Sonrisa, todo esto que ven digital y que les acabo de contar, trajimos al creador y él dio un curso para Latinoamérica, donde vinieron odontólogos de toda Latinoamérica a aprender la odontología digital. Aquí en la clínica de ustedes. Fíjate que la residencia se dio en Cancún, porque era un lugar, un punto donde podía llegar más, todos los de Latinoamérica, era más sencillo llegar ahí, lo hicimos en Cancún, y fue la primera residencia que se hizo para Latinoamérica, y pues toda esa parte es como wow, para mí es increíble, y es lo que te digo que me da la felicidad, el tener proyectos, el tener retos, enfrentarme a ellos y poderlos superar. Sí. ¿En qué momento te cuentas esa historia de crear este colegio, de iniciar con este colegio? Porque hay más colegios, me imagino, pero ¿por qué te surge la idea, en lugar de unirte a un colegio existente, tú iniciar? ¿En qué momento te contaste esa historia de decir, yo lo voy a lograr? Cuando no me gustaba lo que hacían otros colegios. Honestamente, nosotros empezamos a querer ayudar, te juro que la idea era ayudar, porque mi hermano fue de la primera generación de especialistas en prostodoncia que salieron aquí en Jalisco. Entonces cuando él sale, sus compañeros le decían, oye, ayúdame con este caso, no le entiendo esto, ¿cómo le hago acá? Tengo este problema. Entonces él iba de uno en uno, yo le dije, ¿por qué no hacemos algo pues ya más formal? ¿Por qué no hacemos un grupo, un diplomado? Yo había estudiado diplomados, pero en ese entonces los diplomados en odontología carecían de mucho valor. De hecho, estudiar un diplomado era, ay, te quemaste, ¿cómo que estudiaste un diplomado? Porque eran impartidos de una manera no formal, y no aportaban. Y los que los impartían muchas veces ni siquiera tenían el currículum para poder hacerlo. Entonces eran muy informales, no tenían aval de nadie, y fue la intención que dijimos, hay que hacer las cosas bien. Entonces ahí fue donde buscamos nosotros el aval de dirección de profesiones. Ahí se nos abre otra puerta y otra diosidencia, porque para poder llenar el primer grupo que abrimos, resulta que a mi hermana le llega una base de datos con todos los exalumnos que acababan de salir de la carrera de odontología de la Universidad de Guadalajara. Y ella dice, ¿por qué me llegó esto? ¿Alguien se equivocó? Y yo digo, no, Dios nunca se equivoca, Dios te la mandó. Y de ahí fue donde mandamos la información, y así fue como abrimos nuestros primeros 2 grupos. Se abrieron 2 grupos, ahí empezamos a contarnos esta historia de querer transformar la actualización de cómo se venía dando a cómo es actualmente. Los colegios eran colegios de 20, 30 personas, suele decirse en dirección de profesiones, eran colegios como del club de Toby, que se reunían muy informalmente, y la verdad nosotros quisimos formalizarlo. Y bendito Dios, acabamos de recibir un reconocimiento que se llama México en tus manos, y cuando me dan este reconocimiento les digo, ¿por qué me eligieron? Y me comentaron, porque investigamos y es el colegio que mayor crecimiento ha tenido en la República Mexicana. Wow, muchas felicidades, muchas especialmente por este reconocimiento. Creo que fue la semana pasada. La semana pasada, así fue. Entonces la verdad, yo creo que cuando quieres hacer las cosas y las haces de corazón, salen bien. Y ahí fue donde te digo, mi manera de orar, que me preguntaba, sí, yo simple y sencillamente le cuento a Dios todos mis proyectos
proyectos, así como le conté el de la clínica, le dije, yo no fui a llorar y a decir, ay, ¿por qué no me salió? O a renegar o a decir, necesito que me mandes esto. No, simple y sencillamente le fui a decir, está pasando esto, dime por dónde caminar. Y creo que esa es mi manera de orar. Siempre que pasa algo, dime por dónde camino, dime hacia dónde voy. Jamás, nunca, y no me acuerdo, he pasado momentos muy complicados, difíciles, pero yo nunca me acuerdo haber renegado o haber dicho por qué a mí, jamás. La historia que me contaba a mí, te digo, nunca ha sido de víctima, la verdad es que no es de víctima, es por dónde voy y qué aprendo. ¿Y qué aprendo de esto? ¿Qué voy a aprender con esto? ¿Qué me deja? ¿Qué enseñanza me deja? A veces no lo entendemos y a veces no se trata de entender, simple y sencillamente de ir transitando y con el tiempo te das dando cuenta de que creciste, que cada caída y cada tropiezo que tuviste sirven para que tú vayas creciendo y madurando. Al otro día me preguntaba, ¿cuándo crees que tú maduraste? Le dije, pues yo creo que por ahí de los 30, cuando pasaron las cosas más difíciles en mi vida, cuando empecé a sacar este proyecto, cuando salió lo del colegio. Obviamente no todo es color de rosa. Claro. Y tú lo has de saber muy bien. Vienen muchos problemas desde económicos. La pandemia fue un problemón para nosotros. De recién no sabíamos ni de contratos, no sabíamos de nada. Tuvimos una demanda millonaria de alguien que quiso abusar de nosotros, de mi desconocimiento y me lo atribuyó a mí porque yo le firmé documentos que no debía haberle firmado. Y de repente te enfrentas con problemas muy, muy fuertes que te ayudan a crecer, porque gracias a eso que afortunadamente pues Dios actuó también ahí porque no se pudo dar esta injusticia que nos querían hacer, afortunadamente todo salió para bien. Y aprendí que a no firmar cualquier cosa, aprendí a que tengo que tener asesores que estén alrededor de nosotros. Ahorita contamos con asesores que ya no nomás nos ayudan a nosotros, sino a todos los colegiados, están para todos ellos, para que puedan ayudarlos y asesorarnos, porque como te digo, no sabíamos nada administrativo, no sabíamos nada legal, no sabíamos nada contable y la vida pues obviamente te va enseñando a veces a base de golpes. Entonces también por eso salió este libro de Profesionista Empresario. Sí, eso iba también. Sí. A la par son dos preguntas. ¿Cómo es trabajar entre hermanos? Que vaya que si te digo yo que somos 2 hermanos, wow, entonces ya sabrás. Pero ustedes 3 son los que están directamente... Ya somos los 4. Ya los estamos 4, ya se incluyeron los 4. ¿Cómo es trabajar entre hermanos y de dónde surge de profesionista a empresario? Claro que sí. Bueno, trabajar entre familia es un show. Es un show. La verdad es que, obviamente, te digo, vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Al principio todos queríamos hacer de todo y todos nos peleábamos porque yo ya hice esto, pero tú ya te metiste, pero tú ya hiciste... Y poco a poco fuimos entendiendo que cada uno teníamos nuestra área, cada uno tenemos nuestra posición y ahorita lo entendemos perfectamente, cada quien trabaja en lo que tiene que trabajar y la verdad nos llevamos increíble. Trabajar en familia sí, al principio es difícil, pero yo creo que es la mejor parte. Yo le digo, yo no confío en nadie que no sea mis hermanos. Hay cariño, hay amor y separamos muy bien esta parte. O sea, la parte del trabajo es una, la parte de la familia es otra y tenemos una muy, muy unida relación, muy bonita relación. Nos apoyamos muchísimo y yo en quien confío al 100% ojos cerrados para cualquier cosa, pues es con ellos. Así que también es una parte muy bonita. Muchas felicidades. Muchas saludos gracias. Para todos tus hermanos. Claro. Un abrazo. Claro que sí. Y ya de ahí surgió lo del libro porque... Contestando a tu segunda pregunta, porque precisamente esta parte de no conocer nada como profesionales de la salud, para empezar, no tener la idea que al momento que tú abres tu consultorio ya te conviertes en un empresario y quizás autoempleado, quizás empieza siendo autoempleado, pero que posteriormente puedes llegar a ser empresario y no lo entiendes. Tú dices, soy un médico, porque anteriormente que un médico se publicitara estaba muy mal visto. No, ¿cómo me va a publicitar? Estamos vendiendo, si es salud, la salud no se vende. Pero poco a poco nos dimos cuenta que no era lo mismo hace 30 años que ahorita. El mundo se ha transformado de una manera increíble. Entonces, anteriormente el dentista que se ponía en el pueblo, ve con fulanito el dentista, pues nada más había uno. Pero ahorita dentistas hay montones, médicos hay montones. Entonces tenemos que buscar nuestro diferenciador y tenemos que aprender, claro que sí, de ventas, de marketing, de publicidad, de contabilidad, de asesoría legal. Tenemos que saber también, incluso a veces digo, bueno, no es que lo vayas a aprender todo, pero hasta para mandar hay que saber. Tienes que tener cierto conocimiento para que tú sepas si los que te están haciendo las cosas las están haciendo bien.
Entonces de ahí surgió este libro. Resulta que salí de una entrevista, porque te digo, ya nadie me calla, ya me entrevista. Entonces salgo de TV Azteca de una entrevista y estaba ahí un grupo de personas. Entonces me comenta una, ya viene la FIL y ya viene lo de los libros. Y yo, sí, les dije, yo tengo un libro que me gustaría algún día publicar, que es un libro que no ha visto la luz. ¿Cómo? Entonces sí, ese también lo publico. Pero ¿cómo que tenías un libro y ya es otro que está publicado? Y en ese momento me dijeron, ¿es un libro del colegio? Y yo, no, es un libro personal. Es que si fuera del colegio me gustaría publicarlo. Y yo dije, no, pero el colegio también tiene su libro. En ese momento dije, no, sí tenemos, o sea, si me vas a abrir la puerta, sí tenemos. Resulta que nosotros habíamos guardado PDFs de todos los odontólogos que llegaban a preguntarnos, oye, ¿qué hago para abrir mi consultorio? ¿Dónde saco el permiso de ayuntamiento? ¿Tengo que registrarme en el SAT? ¿Qué papeles voy a llevar? Entonces, cada que venía alguien al colegio a preguntarnos, pues hacíamos un PDF con toda la información y le enviábamos. Entonces, en realidad teníamos ya toda la información de todos los trámites administrativos que se tienen que hacer. Todo el proceso que hay que llevar. Así es, para poder abrir un consultorio, decía yo. Y cuando sale el libro, los de la editorial me dicen, pero es que esto no nada más es para un consultorio. Esto es para cualquier persona que quiera emprender. Si le quitas la parte de salubridad de COFEPRIS, pues todo lo demás lo tienen que hacer todos. Desde salubridad, desde ayuntamiento, los permisos para poder poner un anuncio también ahí, todo lo que viene del SAT, lo administrativo, cómo ponerte un sueldo. Entonces todo eso aplica para cualquiera y dije, tienes razón. Entonces por eso salió el libro de profesionista a empresario. Fuimos a la editorial, presentamos el proyecto en agosto, el 15, y me acuerdo que nos dijeron, si quieren que salga en la FIL, lo tienen que tener listo aquí el último de este mes. Nos dieron 15 días. Ellos creyendo que ya teníamos el libro terminado, yo nada más tenía PDFs. Pero Entonces, ¿cómo lo hicieron para organizar? Porque no es fácil, hay que generar capítulos, hay que organizar procesos, qué va primero, qué va después. Yo tuve la fortuna de estudiar con Francisco González, que muchas gracias que nos está prestando este espacio. Un saludo a mi querido Francisco. Nos dio la oportunidad y el espacio para estar grabando. Tuve la oportunidad de estudiar con él cómo hacer un libro. Entonces yo tenía cierto conocimiento y la verdad trabajé día y noche. Me puse a teclear. En ese tiempo tuve una disfunción articular, tuve otitis del estrés. La verdad fue mucho el estrés y la presión que tuve para poder sacar esto a tiempo. Yo llegaba a la oficina, me ponía a teclear y eran las 11 de la noche y yo seguía transcribiendo. Aparte le pedí apoyo a todos los presidentes de los colegios del área de la salud y obviamente a mis hermanos para que este no fuera un libro frío que nada más hablara de trámites, sino que nos compartieran su historia de vida, cómo pasaron. Humano. Claro, así es, historias de cómo le hicieron ellos, los momentos difíciles que tuvieron y cómo le hicieron para salir adelante. Entonces pusimos esta parte, ellos me regalaron sus historias, los presidentes de colegios de las áreas de la salud, el doctor Francisco, mi hermana, la doctora Arizal, el capítulo de contabilidad, obviamente los contadores me lo escribieron, mi hermano Ricardo y su esposa, que es mi cuñada Erika, nos regalaron el capítulo de contadores. Entonces tuve apoyo de mucha gente para que esto pudiera salir en tiempo y forma. Yo hice la coordinación de todo, lo escribí, lo transcribí, le puse la forma. Y pues salió este libro. El último día que teníamos para entregar, ese día entregamos y presentamos en la FIL. Sí, el día que íbamos a presentar en la FIL, me acuerdo que no me habían entregado el libro. Y yo les decía, entonces, ¿qué vamos a presentar? Y la editorial me decía, mañana te lo llevo. No me lo llevaban y el mero día le hablé, oye, es que no me has entregado el libro, o sea, ya tenemos la presentación. Ya están, ya los llevamos al stand. Ese día salieron. El día de la presentación llegó directamente al stand ahí. Así es, llegó de la imprenta, llegó directo a la expo. Fue un show. Pero me ha dado muchas satisfacciones. Como te lo contaba atrás de estas cámaras, es un libro que nos ha dado muchas satisfacciones. Nos ha dado la oportunidad de hablar con muchos jóvenes, de ir a las universidades, de contarles que claro que podemos, que somos área de la salud, pero que también somos empresarios, podemos ser empresarios, que estamos emprendiendo. Al momento de poner un consultorio, tú estás emprendiendo. Y la importancia de conocer todos estos aspectos y de que se quita ese mito de que la salud no se vende. No es que estés vendiendo salud, tú estás vendiendo tu servicio. El servicio también lo tienes que difundir, porque yo conozco muchísimos odontólogos buenísimos que me da mucha tristeza ver que cierran sus consultorios, porque nadie sabe que son buenísimos. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó a publicitarse, porque nadie les enseñó de redes sociales, porque nadie les dijo, ¿sabes qué? La gente tiene que conocer tu servicio. Entonces ellos creen que simplemente como antes poniéndote y poniendo un letrero, la gente va a saber que eres bueno. La gente no sabe que eres bueno. Sí, la gente tiene que saber dónde estás, tiene que conocerte. Y obviamente pues por eso salió ese libro, porque créeme que da mucha tristeza ver tanto talento que tiene que cerrar
por no saber nada de este tema que viene aquí en el libro de profesionista empresario. No, y es parte de lo que se tiene como el momento de que este proceso que se lleva para un emprendimiento, las estadísticas que se dan, que se generan, que a los 5 años solo el 3-4% se mantienen. Exacto. Como en el primer año más del 50%, y tú lo acabas de decir, están cerrando, en este caso consultorios, oficinas, proyectos. Claro. Entonces, ¿cómo sí va a ser muy importante que tomemos como referencia este manual prácticamente? Es un manual, así entonces, es un manual de profesionista empresario. Y cómo vamos a poder nosotros quitarnos toda esa presión, cómo vamos a entender estos pasos que vamos o que necesitamos seguir para poder iniciar ya o dar este paso como empresarios. ¿Qué historia te estás contando ahora? Wow, tenemos muchos proyectos. Sigo contándome la historia de que se puede ser mamá, se puede ser empresaria, se puede ser odontóloga, se puede ser presidente de un colegio de actualización profesional y que se puede compaginar todo y ser feliz. Yo siempre creo que la felicidad está dentro de uno y depende de esa historia que tú te estás contando. Entonces yo invito a la gente a que nos esté escuchando, a que piense y medite qué es lo que yo estoy hablando de mí. ¿Cómo me cuento yo a mí misma mi historia? A mí me sirve mucho, yo me levanto temprano, me gusta levantarme temprano y es un hábito que yo tengo porque es el momento que yo tengo antes de que mis hijos se levanten a la escuela, el momento que yo tengo para estar conmigo misma, para hacer mi oración, estar con Dios y para contarme la historia de ese día, para decirme, este día va a ser maravilloso, este día tengo estos proyectos, este día va a salir perfecto, este día tengo estos sueños y me cuento mi historia del día. Mira. Todas las mañanas. Entonces, el día yo me levanto, obviamente haciendo un resumen y pensando, abro mi agenda y digo, ¿qué tenemos el día de hoy? Y entonces cada una de esas historias digo, el día de hoy dije, va a ser un podcast maravilloso y yo voy a conocer a una persona extraordinaria que es Carlos. Y yo dije, va a ser hermoso y va a ser un día muy positivo y lo vamos a hacer con una vibra hermosa y va a tocar corazones de mucha gente. Entonces, esa fue la historia que yo me conté el día de hoy y todos los días me cuento una historia positiva, una historia de amor, una historia de triunfo. Claro, no todos los días salen preciosos, claro que no, pero yo no me voy a contar una historia triste. La historia con la que empieza mi día es una historia positiva y es una historia de que realmente se pueden hacer las cosas. Obviamente tenemos días malos, obviamente tenemos días tristes y obviamente cuando me toca escribir a veces momentos que no son tan positivos, digo, ok, el día de hoy yo pensaba escribir una historia bonita, la verdad es que lo que me pasó ayer no fue agradable, pero yo creo que voy a aprender de esto. ¿Qué me enseñó? Me enseñó a que no debo de confiar tanto a veces, me enseñó a que debo de asesorarme mejor, me enseñó a que necesito aprender más, a que no me aventé a hacer algo que todavía no tenía el suficiente conocimiento. Entonces, pongo lo que yo aprendí con cada cosa que no es positiva. No se trata de crear historias o cuentos falsos, simplemente de contarte historias que tú crees que pueden salir bien, porque no se vale levantarte el día con la cara triste y decir, ay, qué flojera, qué día va a empezar. Imagínate, si te levantas así, pues ya tienes, como yo siempre les digo a mis hijos, ya la llevas de ganar, claro, ¿para qué te va a ir mal? Exactamente, siempre les digo, hijos, si no, cuando la otra vez estaba mi hijo haciendo una tarea y estaba renegando y digo, ¿qué pasó? Es que no me sale. Digo, hijo, estás enojado. Cuando nosotros estamos enojados, la cabeza no puede pensar, porque no puedes estar enojado y estar creando o estar proyectando. No se puede tener, se bloquea el cerebro. Entonces le dije, a ver, relájate. Me senté junto a él porque yo realmente de lo que estaba haciendo, que eran cosas complicadísimas en la computadora de matemáticas y esos algoritmos no me lo sé, pero le dije, me voy a sentar aquí y cálmate y lo vas a hacer. Lo que tenía hora y media que no le podía salir, le salió en 20 minutos. Entonces, es lo que yo digo, se trata de tener otra actitud y de estarnos contando historias lindas de lo que nos va a suceder. Los diarios a veces son muy dramáticos, ¿no? A veces ponemos lo malo que nos pasó, pero lo que yo hago no es un diario, sino es planear mi día y planearlo de manera positiva. Mira, qué bien. Me recuerda, yo me levanto a las 5 de la mañana también, no sé, creo que tú también a esa hora te levantas. Yo igual doy gracias. Fíjate, siempre tengo yo 6 años aproximadamente que inicié ya con el hábito de la lectura, un poco más, pero yo leía por las tardes. Entonces, había veces que no llegaba o llegaba ya no me daban ganas de leer o tenía otras actividades ya al llegar a mi casa y pues no, un día a la semana leía 5, ¿no? Y se iba esto. Y ya pues tuve que hacer un cambio, dije, para poder aprovechar necesito levantarme temprano.
y viene este cambio de hábitos y es donde surge toda esta diferencia, es donde luego surge el heredero y es como se van dando todos estos tiempos y yo lo que hago, me levanto, doy gracias y ya lo primero que leo es un capítulo en la Biblia, guiado por Pepe González, por un hermano de Francisco también, Claro, sí, que espero pronto estés aquí también con nosotros, Pepe, ¿eh? Y Claro. yo ahí en la guía que tiene voy leyendo siempre un capítulo diario. Un Súper capítulo bien. diario de la Biblia, luego ya leo la lectura que llevo, acabo de leer Hábitos Atómicos, ahora estoy leyendo el libro de Francisco González, aprendiendo ya de inversiones, que pues a lo mejor ustedes también ahí tienen una gran inversión, Bien, claro. pero sí es una oportunidad que nos vamos desde temprano y nos contamos una buena historia, como tú dices, Claro, es la así historia es. que Tú también te cuentas nos historias. contamos. Pues no nos damos cuenta, yo porque luego muy vivido. Pero sí, yo también, y de hecho yo a la hora que aprovecho a las 5, sí, porque para poder leer necesito que no esté nadie despierto. Sí, no, y uno de mamá no, de que ya es la cena, ya es esto, y te distraes. Yo también aprovecho la mañana igual para orar, para leer, para contarme la historia de mi día y bueno, obviamente hacer ejercicio, porque yo si no descargo el estrés en el gimnasio nomás no funciono. Fíjate, yo después también hago ejercicio, ¿eh? Ah, súper Sí, bien. leo Fíjate y cómo hago coincidimos. ejercicio, Ya yo dije, voy Ya. a encontrar una persona súper linda que vamos a ser empáticos y mira. Así es. ¿Qué le duele a Ana Rosa Pinedo? Me duelen las injusticias, me duele mucho. La verdad es cuando veo noticias o cuando siento injusticias de algo, híjole, me duele, me da coraje, me da rabia y me duele. Me duele ver los niños violentados. Eso es algo que no tolero. Es algo que me daña mucho. Yo antes de dormir trato de no escuchar noticias, la verdad, porque prefiero, me afecta mucho. De hecho, yo iba a estudiar medicina y no estudié medicina porque cuando mi papá me lleva al hospital, me sumí en el dolor de la gente y salí deprimida. Entonces dije, yo no puedo. Yo si va uno de mis colaboradores a platicarme alguna de sus historias, yo lloro con ellos. O sea, Sí. de verdad es que sí, conocemos que el mundo es un mundo caído, un mundo feo, que tiene muchas cosas que no nos gustan, pero por lo mismo trato de ser positiva y no enfocarme en lo negativo. ¿Qué te motiva? Ayudar, servir. Yo creo que mi misión en la vida es servir. Por eso cuando hago algún proyecto siempre pienso, ¿a quién voy a impactar? ¡Wow! ¿A cuántas personas puedo ayudar? Y a veces me voy mucho más chiquita de lo que realmente se puede ayudar. Cuando de repente llego y digo, ya uno de los doctores que se actualizó contigo ya está trabajando en no sé dónde, ya hizo este proyecto, ya tiene una clínica tal, ya está haciendo otras cosas. No sabes cómo me motivo. Sí. Cuando llega un paciente, la otra vez yo decía, es que uno que es empresario, o uno que es su propio jefe o un autoempleado como nosotros, no tenemos a quien nos diga a veces, lo hiciste bien, o que te dé una palmadita en la espalda, o que te diga, vas por buen camino. Y ese venía pensando, yo dije, pues a mí quién me va a dar mi palmadita si mi jefe es Dios, porque la verdad es que yo diezmo y él es mi socio, y digo, pues ni modo que Dios baje del cielo a decirme, lo estás haciendo bien. Dije, aquí se motiva uno solo. Y me cayó la boca, porque yo iba bajando de mi oficina cuando llegó una señora y me dice, ¿usted es Ana Rosa Pinedo? Y yo sí. No sabe las ganas que tenía de conocerla y darle las gracias por esta clínica que puso, porque gracias a usted me pude atender. Yo no me hubiera podido atender si no hubiera sido por esta clínica. Y yo dije, Diosito, perdóname por decir que yo no tenía un jefe que me motivaba, porque tú eres el jefe número 1 y el que me motiva todos los días, ¿no? Y te manda muchas personas que te sigan agradeciendo. La verdad sí, y esa es mi motivación. Yo creo que este mundo, no sé si todos, pero yo tengo un lema que dice, el que no vive para servir, no sabe lo que se pierde. Mira qué bien, ¿eh? Ahí le cambiaste a la Madre Teresa. Así sí. En este podcast yo tengo una pregunta, a veces duele, y más cuando tuvimos una situación difícil, principalmente con nuestros padres. Uh-huh. ¿Qué te hubiera gustado preguntarle o platicar con tu papá? No entiendo que faltó ya tu papá, por lo que comentas. ¿Qué fue algo que te quedaste con ganas de preguntarle o haber platicado con él? Fíjate que mi papá fue una persona, yo no tuve el papá que hubiera querido tener. Tuve el papá que yo necesitaba tener. Sí, definitivamente. Si no hubiera sido por mi papá, yo no hubiera superado mi mutismo. Mi papá era una persona muy dura
lo que me hubiera faltado quizás y que no me faltó porque yo se lo di. Mi papá no era muy expresivo con los abrazos, nunca te decía te quiero, pero yo fui la que le di el último abrazo antes de que él falleciera. Le di un abrazo muy lindo y tengo la fortuna de que posteriormente, no sé, yo digo, papá, te quiero soñar, y lo sueño. Y en esos sueños le doy todos esos abrazos que quizás no le di en vida, porque pues no, él no se prestaba para, pero sí yo fui una persona que siempre traté de dar lo que yo necesitaba. El abrazo yo se lo daba, aunque él no me lo pidiera. Yo le daba su abrazo, yo le daba sus besos, y no me quedé con nada, bendito Dios. Todo lo que quise preguntarle, quizás no fui tampoco la hija perfecta, fui muy preguntona, fui quizás la que más le comentaba las fallas que yo veía. Como papá le decía, es que no debe hacer esto, es que tú no debes... Se lo dije, todo lo que se lo tenía que decir se lo dije. Wow, felicidades, porque muchas veces no nos atrevemos. Sí, se lo dije, a veces estaba de acuerdo, a veces no, pero él se fue con, no se llevó, no me quedé con nada, no me quedé con nada que hubiera querido decirle. La verdad, todo se lo dije, todos los abrazos que pude se los di, lo ayudé en todo lo que lo pude ayudar, y sus consejos me los llevo siempre, y agradecida por cómo fue él, porque precisamente muchos, y a veces dicen, es que, ¿por qué hablas tan bien de tu papá si nosotros lo conocimos? Más bien no lo conocieron. No conocieron toda esa parte de amor que él me dio y todas las enseñanzas que él me dejó. Con su misma manera de ser, con su mismo carácter, con sus mismas ideas, él me dejó mucho, y gracias a él soy la persona que soy. Wow. Por lo que entiendo, ¿tenías más apertura con tu papá que con tu mamá? No, con mi mamá. ¿No? A mi papá le decía todo, y sí tenía apertura, pero mi papá era muchas veces que te frenaba, o sea, te limitaba, sí. Hasta ahí, ya no me digas, no me hables, ya me voy. Y mi mamá no. Te refugiabas con mamá. Claro, mi mamá es un pan de Dios. Yo le digo, mi mamá le digo, a mí eres una santa. No me digas eso. Para mí mi mamá es la mamá perfecta. Yo sé que la perfección no existe, pero para mí mi mamá es la mamá ideal. La verdad es que es sumamente cariñosa, comprensiva, respetuosa. Y yo le digo, ay mamá, yo quisiera ser la mitad de lo que eres tú, así como eres, porque es difícil. Para mí mi mamá es una mamá ejemplar. Con todo lo que has logrado, ya te estás contando estas nuevas historias. ¿Qué te falta por vivir, por lograr? ¿Hasta dónde quieres llegar? Hasta donde Dios diga. Yo vivo día a día. Yo siempre lo que hago es tratar de dar lo mejor de mí todos los días. Y cada que salgo de mi oficina, tengo a un Cristo detrás de mí. Siempre le digo, espero haberte servido. Espero haberte servido. Todos los días que llego con esa intención de espero servir, espero ver qué puedo hacer. Y hay días que yo misma digo, ay Señor, ahora no trabajé tanto, como no siento que no fui productiva, pero mañana voy a echarle más ganas. Y es mi motivo de todos los días ser un poco mejor, todos los días hacer algo positivo, y obviamente pues ver a mis hijos crecer, verlos que sean jóvenes de bien, que es lo que yo quisiera. Todos soñamos con eso. Todos soñamos con eso, sí, y pues ir quitando ese machismo que todavía queda y que existe, que ellos transformarlos, que ya no vivan de esa manera que me tocó a mí con mi papá, por ejemplo, tratar de transformar y que sean jóvenes de bien. La verdad, amo mucho a mi esposo, yo quisiera envejecer con él. Y llegar con él hasta el último de nuestros días. Mira qué bien. Una frase, una motivación, yo lo entiendo, ya se me quedó grabada una frase ¿qué historia te cuentas? Pero algo más que quisieras dejar, que nos quisieras recomendar a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Yo siempre cuando voy a mis conferencias con jóvenes les digo que por los sueños se suspira, pero por las metas se trabaja. Podemos tener sueños, sí, pero necesitamos trabajar por ellos. Y entre más altos sean tus sueños, más trabajo vas a tener. Entonces no esperemos nada más a soñar, sino a actuar. Porque si yo pude lograr esa primer meta que me propuse, que fue ser la mejor alumna de esa secundaria, fue porque trabajé mucho. Y todo lo que ven detrás del Colegio Odontológico, de la Clínica Insignia Estética Dental, lleva muchísimo, muchísimo trabajo. Se cuentan como historias de éxito, pero la verdad es que lo que hay atrás no se ve y lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo. Claro, hay diosidencia, sí, pero yo siempre les digo a los jóvenes, Dios no ayuda a flojos. Y una de mis claro. Compañeras me dice, Dios no ayuda a huevones, doctor. Más claro, más directo. Sí. Ok, sí es cierto. Si quieren que las diosidencias pasen, porque leyendo el libro de Nunca Pares de Phil Knight, dice que un equipo es fundamental, el trabajo es esencial,
pero que a él también le pasaron diosidencias. Él no lo llama diosidencias, él dice que es la suerte, que la pueden llamar suerte, taos, dharma, y yo en mi caso lo llamo Dios y lo llamo diosidencias. Y claro que sí, durante una historia de éxito, claro que hay diosidencias, y yo digo que obviamente es para aquel que trabaja. Cuando tú trabajas, y hay una frase también que dice que entre más trabajo, más suerte tengo, porque realmente por las metas se suspira, pero por los sueños se trabaja. Claro. Y ahora que dices que son diosidencias que puede considerarse de una manera, yo me viene la idea, nadie ha podido demostrar lo contrario. ¿Sí? O sea, a Dios a lo mejor nos pueden, a los que creemos, los que tenemos una religión, decir a lo mejor no existe, no, ¿para qué luchas? Pero tampoco han demostrado que no existe. Sí, es cierto. Entonces, es cierto, claro. Cierto, entonces no, para los que creemos es la fuerza que nos ayuda en todos los momentos difíciles. Yo sin él, yo digo, yo no sé cómo vivía antes sin ti, Señor mío. O sea, no entiendo cómo podía transitar los momentos difíciles de mi vida sin ti. La verdad es que es algo que nos ayuda. Bueno, al menos a mí en lo personal, gracias a él he hecho todo lo que he hecho. Bien, pues estamos cerrando. Muchas gracias, ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y creo que va a haber una segunda parte. Hay mucho que platicar todavía, hay mucho que entregar y hay mucho por vivir. Muchas felicidades de nuevo por este reconocimiento que acabas de recibir. Ay, muchas gracias. Agradecer a todos los que nos acompañan, todos los que nos ven. Pues esto fue un capítulo más Desnudando al Escritor, donde sí se desnuda el alma y el corazón de nuestra compañera Ana Rosa Pinedo, quien nos entregó parte de esa vivencia que muchos, creo que a lo mejor algo no lo había contado en algún momento, pero aquí desnudó su alma y su corazón. Muchas gracias, agradecemos a Ser Editorial, al licenciado Francisco González por todas las prestaciones aquí en Café Exprésate. Vengan, visítenlo, un lugar muy especial, muy acogedor. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Saludos y un fuerte abrazo.